al observatorio por haberme invitado, a todos ustedes que están acá y a quienes no están acá, pero están también de alguna manera en este espacio virtual que nos reúne. La verdad que venía pensando que esto me emociona, ¿no? La posibilidad de pensar que estamos compartiendo un espacio con colegas en todo el país, que espero sea un espacio de pensamiento. Y la verdad que no voy a empezar diciendo que estamos en crisis, que estamos en medio de una crisis social o en medio de una crisis de la educación, ni una crisis de valores, no porque no lo estemos, ¿no? Sino porque me parece que hablar de crisis solamente lo único que hace es cerrarnos un proceso de pensamiento. Nos coloca en una posición como de pérdida que a veces nos deja algo imposibilitados. Lo que sí voy a empezar diciendo es que, haciendo referencia a parte del título, es que sí, seguro, estamos en un tiempo de fuerte transformación. Y que si hay algo difícil, nos dicen los historiadores, es historiar el propio tiempo, porque uno está ahí, ¿no? Está viviendo las transformaciones, de alguna manera padeciéndolas en el cuerpo, pero muy concretamente en el cuerpo, y a la vez exigido a pensar qué hacer en el medio de la transformación. Y entonces, aun cuando sea difícil pensar el propio tiempo, como dicen quienes piensan en términos históricos, creo que es ineludible hacerlo, para entender dónde estamos parados y para saber y poder pensar desde ahí. Y creo que lo que nos pasa es que se nos ha desarmado lo que teníamos muy bien armado, ¿no? Lo que estaba compuesto de una manera, pareciera que se nos ha ido descomponiendo, ¿no? En el sentido de partes que se fueron separando, perdiendo cierta unión o cierta coherencia y relación entre sus partes. Como si tuviéramos sobre la mesa, ¿no?, trozos, pedazos de una totalidad que en otro momento estaba ajustada, se acoplaba bien y hoy parece que no encaja o que no se lleva tan bien. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que pareciera que hoy no encaja de la misma manera que antes el mundo de la escuela y el mundo de lo social, ¿sí? Antes solidarios, con vistas a un proyecto común, con relaciones de coherencia, con una promesa, ¿sí? Pasar por la escuela claramente tenía un sentido promisorio, y hoy esto no es que no esté, sino que hay que reponerlo, y pareciera que hay que trabajar para que esa dimensión de promesa esté. En segundo lugar, me parece que se nos descompone a veces también la relación de los chicos con los adultos, de los adultos con los chicos, ¿no? Antes conviviendo, ¿no?, dicen algunos filósofos y historiadores, en relaciones jerárquicas, en instituciones disciplinares que demarcaban claramente quién estaba en una posición de jerarquía y quién estaba por debajo de esa jerarquía, y hoy ya no. ¿No? Hoy se nos habla, se habla quienes estudian las instituciones de jerarquías aplanadas, horizontalizadas o de pérdida en realidad de las jerarquías. Y en ese marco los lugares que cada uno ocupamos en las instituciones y a la vez nuestra relación con las instituciones, ¿sí? El lugar de maestro, de alumno, de directivo, el lugar mismo de la institución educación y de la organización escuela. ¿Sí? También con una invitación a diferenciar estas dos cuestiones. Una educación pensada como institución, en el sentido más pleno de la palabra, aquello que instituye la posibilidad de vivir juntos en una comunidad, y la escuela como una organización posible que da lugar a la educación. Entonces, fíjense que hoy nos vemos llevados, como obligados, a redefinir y a hablar de cosas que nos parecen obvias, ¿sí? Que nos parece que uno no debería cuestionarse, pero hay que volver a fundamentar y a relacionar unos pedazos con otros, ¿no? Y esto nos llevaría a preguntarnos nuevamente una y otra vez y hacer como fuerte esa pregunta del para qué la escuela, ¿sí? Porque si algo se desarma, pareciera que hay un sentido que se pierde en ese desarmado.
Nos preguntamos, entonces, ¿para qué? ¿Para qué tenemos que volver a armar? Y si hay algo que nos queda claro es que las explicaciones no alcanzan, que nos queremos volver a explicar qué es un alumno, volver a explicar qué es un maestro, nos damos cuenta que ya no somos los mismos, ni nosotros, ni los chicos, ni las escuelas, ni ese mundo social, ¿sí?, en el que todos los que estamos acá nacimos, que es diferente hoy. Y las explicaciones no alcanzan. Entonces decía antes que creo que una crisis es eso que se desarma y que deja ver partes sin unidad, partes que ofrecían antes un sentido. También me pregunto si ese sentido pleno alguna vez existió, ¿no? O estamos hoy mirando hacia atrás, un poco melancólicamente, y pensando, bueno, aquel tiempo pasado fue mejor y hoy estamos algo perdidos, desordenados, no sabemos del todo dónde ubicarnos. Todo esto para decirles que mi invitación con las reflexiones que voy a hacer un poco más adelante es preguntarnos si llamamos crisis solo a la pérdida o a la vez a una situación que nos convoca con otra fuerza, con una fuerza renovada y también con urgencia a recrear sentidos. Por ejemplo, del para qué educar, del para qué trabajar o del para qué vivir junto con otros. ¿Y qué supone todo esto? Pero no en términos puramente discursivos, sino a través de lo que algunos filósofos dicen un pensamiento práctico, ¿no? Ese pensamiento que toca las prácticas, que las mueve, que las altera, se podría decir, ¿sí? A diferencia de un pensamiento abstracto que tal vez se mantiene medio alejado de lo que nos pasa cotidianamente. Y entonces, si no nos alcanza con decir que la crisis es oportunidad, ¿no? Como diría justamente una filósofa, Hannah Arendt, ¿no? Ella dice, una crisis no es solo decadencia, sino que es una situación que nos fuerza a volver a las cosas mismas, como a mirar de nuevo, como más directamente, el sentido del estar juntos, del vivir en comunidad. Y ella dice, demanda juicios directos, no prejuicios. En el sentido de que si hay algo que vuelve catastrófica la crisis, es responder por medio de ideas ya hechas, con lógicas que ya teníamos armadas, y no poder mirar de nuevo lo que está ahí, tal vez con nuevas lógicas. Entonces, por eso decía, habría tal vez un pensamiento melancólico de pérdida, de pura pérdida de lo que teníamos y que ya no tenemos, que nos va a sumir en la impotencia ante lo nuevo y nos va a hacer ver solo desorden, donde tal vez hay un desafío de rearmar. Y decía que entiendo y lo vivo, porque transito también las escuelas, en que hay épocas apremiantes, ¿no? Hay una urgencia en rearmar, y es posible que la nuestra lo sea, que no es solo una transformación tranquila, ¿no? en la que nos vemos ahí volviéndonos a pensar a nosotros mismos o repensando las instituciones. Hay una urgencia, donde me parece que es tan riesgoso ubicarse en una posición melancólica, de todo tiempo pasado fue mejor y entonces como ya se me desarmó todo, no tengo más que hacer, como también un cierto facilismo innovador en donde, y bueno, ya pasó aquella época donde estábamos todos disciplinaditos, ahora hay que hacer. Y hay que hacer mucho distinto, actividades, recursos, proyectos, sumatoria de cosas que me parece que también nos hacen perder algo de ese sentido del que estábamos hablando. Hay quienes dicen que nuestra época es apremiante porque hay algo así como una miseria simbólica, un empobrecimiento en el sentido de lo que nos reúne. Como si el valor, ¿no? Como si el valor del estar juntos, del convivir en comunidad y en el armado de eso común, se hubiera instrumentalizado, se hubiera vuelto material, ¿no? Como si esta época muy mercantilizada nos impidiera pensar en términos simbólicos. Esto lo voy a ir desarrollando y profundizando un poco más cuando retome la cuestión de la ley simbólica y de la autoridad. Quería recortar
tres preocupaciones que me parece que circulan muy fuerte en las escuelas y que llaman con urgencia a este trabajo de rearmado que decía antes. Una, la violencia. Y intentaba encontrar una definición, bueno, lo que me aparecía como con mucha fuerza al pensar la violencia me parece que tiene que ver con un avasallamiento, ¿no? Con un avasallamiento del cuerpo y del espacio del otro. La violencia que ocurre en la escuela, dentro de la escuela, en la vereda, en la esquina, en la plaza, en la casa. Digo, se me junta toda esa violencia, casi como una forma de vida, ¿no? Si uno no puede pensar ahí que hay un espacio del otro que no puede ser avasallado y que el propio tampoco puede serlo. Y ahí me aparecía una idea, y es esta, de que creo que a veces nos preocupamos demasiado en definir si la violencia es de la escuela o es violencia social que entra a la escuela y la irrumpe, de dónde es la violencia y entonces a dónde debería solucionarse. Me parece que esa lógica no nos ayuda demasiado a pensar. Creo que la violencia nos atraviesa, lamentablemente nos atraviesa a todos, a grandes y a chicos, y que en la escuela algo tenemos que hacer con esto, esté adentro, en la vereda, en la plaza o donde fuera. Y que el modo de trabajar de la escuela podría ser, y esto lo voy a retomar más adelante, es el de instalar otros modos de vincularnos, y esto es lo que viene haciendo la escuela desde siempre, lo que pasa es que hoy cobra otro valor, y que tiene que ver con detener ese avasallamiento del que hablaba antes en las relaciones de todo tipo, entre pares, entre chicos y adultos, entre adultos, creando espacios que la contradigan. Como si dijéramos, bueno, hoy pareciera que la escuela tiene que ir a contrapelo de cuestiones que en el mundo social son habituales y se están instalando con fuerza. Una segunda preocupación que me parece que es importante es la dificultad para entendernos, pero no solo con los chicos. Si hay algo que me pasa cuando trabajo en las escuelas es escuchar problemas de comunicación entre adultos. Dificultad para decir y escucharnos mutuamente, para no hacer como que nos estamos escuchando, pero nada de lo que dice el otro me toca, me llega ni me va a modificar nada, porque yo ya sé y el que está enfrente también ya sabe. Entonces, por más que hablemos, por más que dialoguemos, la incomunicación va a estar ahí. Entonces, yo creo que esto además tiene que ver con lo que después va a pasar en el aula, esta dificultad de entendimiento en términos de palabra que va y viene entre uno y otro, se traslada tal vez luego a las formas de enseñar y aprender. Y por supuesto nosotros no estamos conformes tal vez como enseñamos o no llega lo que enseñamos, los chicos no aprenden como queremos y nos llenamos de palabras, pero no hay comunicación, porque no todas esas palabras tal vez tienen sentido, se vacían o pierden potencia, ¿sí? Hay ahí un trabajo, me parece, hacer a reconocer tipos de palabras o formas de circulación de la palabra. Pensar que hay palabras que circulan y abren espacios y es como que dejan respirar y otras que aplastan. Palabras que aplastan espacios y son violencia, ¿no? Porque también a veces las palabras avasallan. Tercer preocupación, cierta soledad, me parece, en las instituciones. Aislamiento, desajuste, diría yo, entre personas, entre funcionamientos, entre equipos, entre chicos y grandes, entre grandes. Bueno, cada uno con la sensación de que va y hace lo que tiene que hacer, cumplir con determinadas pautas, obligaciones o no, o lo intenta, pero con una dificultad para armar proyecto común. Sin, a veces, una interpelación institucional a que la acción en la escuela no es una acción individual, es una acción institucional. Y entonces tiene que estar sostenida por algo que nos convoque a todos, a los chicos como alumnos en un sentido institucional, a los docentes como tales en un sentido institucional. Entonces, tenemos las preocupaciones, ¿no? Tenemos todas las intenciones, yo misma vengo a decir acá que
nos hace falta pensar de nuevo, mirar diferente, recrear sentidos, pero la pregunta que surge inmediatamente es, bueno, está bien, pero pensar en qué sentido, hacia dónde, en qué dirección. Hay que pensar de nuevo o mirar de nuevo, pero ¿hacia dónde? ¿Qué lugares nuevos tenemos que construir? ¿Qué tenemos que pedirle a los chicos desde este nuevo lugar de adulto? ¿Qué podemos esperar de ellos o cómo nos podemos dirigir a ellos? Entonces se me ocurría que tal vez nos hacen falta signos, ¿no? Como signos, como ayudas colectivas, ¿no? De nuevo, no signos individuales, sino signos que nos permitan saber por dónde armar de nuevo, ¿no? Mucho de esto, como contaba Mara, ustedes lo vienen trabajando, pero yo me voy a referir a los que a mí me producen, digamos, la sensación de que cuando trabajamos en torno a esos signos colectivamente en las escuelas, algo pasa, algo se transforma. Claro, lo difícil es pensar que en estas condiciones de desarmado que decía antes, tenemos que encontrar adentro de la escuela formas, momentos, ocasiones, mínimos acuerdos, horarios en común, ¿no? Todo esto que parece tan simple, pero que a veces la vida de la escuela no nos facilita. Entonces, voy a desplegar brevemente 3 conceptos para que a mí me parece que son esos signos clave que nos ayudarían a reencontrar este sentido del que hablábamos. El primero es esta idea de ley simbólica que desde el observatorio vienen ya trabajando. Philippe Mérieux es uno de los que despliega, ¿no?, esta idea de ley simbólica, y que me parece que es un signo en este sentido. Hoy creo que todos los pensadores, filósofos, sociólogos, historiadores coinciden en que nuestro mundo ha cambiado radicalmente, perdiendo un estado de solidez para entrar, como diría Bauman, en un estado de fluidez, ¿no? Y que la marca de nuestro tiempo es esa velocidad, ese cambio continuo, ese sentimiento de transitar o de construir sobre arena y no sobre piedra, con lo cual, ¿no?, rápidamente pareciera que las cosas se desvanecen. Y esta idea mercantilista de la relación con los objetos, en donde el consumo nos hace, ¿no?, rápidamente terminar con un objeto, pasar a otro, con el riesgo de que esto se nos traslade a las relaciones entre sujetos. Entonces decía, en este mundo que parece habernos instalado cierta incertidumbre, o no cierta, mucha incertidumbre, hay una certeza. Hay algo que sí que es cierto, ¿sí?, y que tiene que ver con esta ley simbólica. ¿Y por qué? Porque nos dice, vuelvo a tomar a la filósofa Hannah Arendt, si hay algo que tenemos es recién llegados, es chicos que nacen, son nuevos que llegan al mundo, y si hay algo que sabemos es que tenemos que recibirlos. Y en ese acto de recepción de los nuevos por parte de los viejos, hay una ley simbólica que está ordenando esos lugares que nos dice claramente, esos lugares son diferentes, no se pueden confundir, no hay posibilidad de que ellos no sean recibidos y que nosotros no hagamos nada para recibirlos. Pero no por ellos, por nosotros también. Porque si no, hay algo que se pierde, hay un sentido que se pierde, si no está esa novedad, diría Arendt, eso nuevo que trae el nacimiento. Creo que el año pasado había una película, me parece que se llamaba El niño del hombre, en donde ciencia ficción, ¿no?, donde no había más nacimientos. La persona más joven creo que tenía 18 años. Y la película iba mostrando de qué manera todos los vínculos, todas las posibilidades de construcción, todo lo que tenía que ver con una promesa de un futuro o de un porvenir se desvanecía. No solo porque no había niños, sino porque los adultos no estaban ya en contacto con eso nuevo que traen los nuevos. Entonces decía, me parece que hay algo de esa ley simbólica que ordena lugares y que nos obliga a pensar en diferenciarnos, que es una certeza.
eso lo sabemos. Tenemos chicos ahí y los adultos estamos acá. Y eso en las escuelas es del orden de los cuerpos, de lo fáctico, del hecho. Estamos ahí juntos. Lo complicado, me parece, es saber cómo actuar esa ley simbólica, cómo darle forma, cómo darle encarnadura, ¿sí? Porque no estamos hablando de leyes escritas ni de normas que pueden variar, que pueden ser particulares de cada institución. Es una ley que requiere de sostenes, de medios, de gestos, de palabras. Y ahí me voy al segundo concepto que yo invito a reformular y que me parece que también puede servir de signo de estos tiempos de transformación, que es la cuestión de la autoridad. Porque si esa ley simbólica tiene que ser sostenida para dar lugar a los nuevos, hacen falta figuras que la sostengan, ¿no? Hacen falta padres, madres, maestros, postas, ¿no? Un psicoanalista, Kammerer, dice postas parentales, no solo padres, maestros, referentes, figuras que tomen la posta de aquellos que recibimos, aquellos que hace un rato ya que estamos en el mundo y recibimos a los que vienen. Entonces pensaba que la autoridad es uno de esos conceptos que si no se cuestionan, si no se preguntan, se refuerzan en el peor de los sentidos. Se insiste, ¿no? Muchas veces se escucha esto, bueno, reinstalemos lo que teníamos, ¿no? Si no nos iba mal. Bueno, una forma de pensar, ¿no? Una forma de decir, no nos iba mal, con una autoridad como dominio, como ejercicio de una jerarquía, de una superioridad y un pedido a cambio, de un pedido de obediencia a cambio. Entonces me parece que si queremos pensar otras formas de autoridad, justamente no la autoridad imposición o la autoridad dominio, hoy es necesario volver a preguntarse qué implica, ¿no? ¿Qué implica una autoridad? ¿Qué modo de relación la puede caracterizar? ¿Qué formas puede asumir? Pero sobre todo, ¿qué es lo que debe garantizar esa autoridad? Si la autoridad garantiza la tramitación de esta ley simbólica, habrá formas en estos tiempos que nos tocan de ejercerla. Y una tercera cuestión tiene que ver con la idea de que esto tiene sentido si pensamos que una autoridad abre este espacio de lo común. Y acá aparecen sumamente una variedad enorme de discusiones en torno a qué es armar lo común, qué nos permite vivir juntos y no solo estar uno al lado del otro soportándonos. Y si nos vamos a preguntar por las formas de esa ley simbólica y por la autoridad, y la pregunta ¿para qué nos lleva al poder vivir juntos? La pregunta también es ¿cómo? ¿A qué precio? ¿Se trata de vivir juntos resignando lo individual para poder estar con los otros? ¿Se trata de hacer valer lo singular a la vez que formamos parte de un común? ¿Vivir juntos alrededor de derechos? ¿De derechos solos, desgajados de deberes, o de derechos y deberes unidos en donde se arma ahí una responsabilidad que organiza formas de vivir juntos, ya digo, no soportando y alejándonos de esta idea de violencia como avasallamiento? Retoma un poquito entre uno y otro, se traslada tal vez luego a las formas de enseñar y aprender. Y por supuesto nosotros no estamos conformes tal vez como enseñamos o no llega lo que enseñamos, los chicos no aprenden como queremos y nos llenamos de palabras, pero no hay comunicación, porque no todas esas palabras tal vez tienen sentido, se vacían o pierden potencia, ¿sí? Hay ahí un trabajo, me parece, hacer a reconocer tipos de palabras o formas de circulación de la palabra. Pensar que hay palabras que circulan y abren espacios y es como que dejan respirar y otras que aplastan. Palabras que aplastan espacios y son violencia, ¿no? Porque también a veces las palabras avasallan. Tercer preocupación, cierta soledad, me parece, en las instituciones. Aislamiento. Desajuste, diría yo, entre personas, entre funcionamientos, entre equipos, entre chicos y grandes, entre grandes. Bueno,
cada uno con la sensación de que va y hace lo que tiene que hacer, cumplir con determinadas pautas, obligaciones o no, o lo intenta, pero con una dificultad para armar proyecto común. Sin, a veces, una interpelación institucional a que la acción en la escuela no es una acción individual, es una acción institucional. Y entonces tiene que estar sostenida por algo que nos convoque a todos, a los chicos como alumnos en un sentido institucional, a los docentes como tales en un sentido institucional. Entonces, tenemos las preocupaciones, ¿no? Tenemos todas las intenciones. Yo misma vengo a decir acá que nos hace falta pensar de nuevo, mirar diferente, recrear sentidos, pero la pregunta que surge inmediatamente es, bueno, está bien, pero pensar en qué sentido, hacia dónde, en qué dirección. Hay que pensar de nuevo o mirar de nuevo, pero ¿hacia dónde? ¿Qué lugares nuevos tenemos que construir? ¿Qué tenemos que pedirle a los chicos desde este nuevo lugar de adulto? ¿Qué podemos esperar de ellos o cómo nos podemos dirigir a ellos? Entonces se me ocurría que tal vez nos hacen falta signos, ¿no? Como signos, como ayudas colectivas, ¿no? De nuevo, no signos individuales, sino signos que nos permitan saber por dónde armar de nuevo, ¿no? Mucho de esto, como contaba Mara, ustedes lo vienen trabajando, pero yo me voy a referir a los que a mí me producen, digamos, la sensación de que cuando trabajamos en torno a esos signos colectivamente en las escuelas, algo pasa, algo se transforma. Claro, lo difícil es pensar que en estas condiciones de desarmado que decía antes, tenemos que encontrar adentro de la escuela formas, momentos, ocasiones, mínimos acuerdos, horarios en común, ¿no? Todo esto que parece tan simple, pero que a veces la vida de la escuela no nos facilita. Entonces, voy a desplegar brevemente 3 conceptos para que a mí me parece que son esos signos clave que nos ayudarían a reencontrar este sentido del que hablábamos. El primero es esta idea de ley simbólica que desde el observatorio vienen ya trabajando. Philippe Mérieux es uno de los que despliega, ¿no?, esta idea de ley simbólica, y que me parece que es un signo en este sentido. Hoy creo que todos los pensadores, filósofos, sociólogos, historiadores coinciden en que nuestro mundo ha cambiado radicalmente, perdiendo un estado de solidez para entrar, como diría Bauman, en un estado de fluidez, ¿no? Y que la marca de nuestro tiempo es esa velocidad, ese cambio continuo, ese sentimiento de transitar o de construir sobre arena y no sobre piedra, con lo cual, ¿no?, rápidamente pareciera que las cosas se desvanecen. Y esta idea mercantilista de la relación con los objetos, en donde el consumo nos hace, ¿no?, rápidamente terminar con un objeto, pasar a otro, con el riesgo de que esto se nos traslade a las relaciones entre sujetos. Entonces decía, en este mundo que parece habernos instalado cierta incertidumbre, o no cierta, mucha incertidumbre, hay una certeza. Hay algo que sí que es cierto, ¿sí?, y que tiene que ver con esta ley simbólica. ¿Y por qué? Porque nos dice, vuelvo a tomar a la filósofa Hannah Arendt, si hay algo que tenemos es recién llegados, es chicos que nacen, son nuevos que llegan al mundo, y si hay algo que sabemos es que tenemos que recibirlos. Y en ese acto de recepción de los nuevos por parte de los viejos, hay una ley simbólica que está ordenando esos lugares que nos dice claramente, esos lugares son diferentes, no se pueden confundir, no hay posibilidad de que ellos no sean recibidos y que nosotros no hagamos nada para recibirlos, pero no por ellos, por nosotros también, porque si no, hay algo que se pierde, hay un sentido que se pierde, si no está esa novedad, diría Arendt, eso nuevo que trae el nacimiento.
Creo que el año pasado había una película, me parece que se llamaba El niño del hombre, en donde ciencia ficción, ¿no? Donde no había más nacimientos. La persona más joven creo que tenía 18 años. Y la película iba mostrando de qué manera todos los vínculos, todas las posibilidades de construcción, todo lo que tenía que ver con una promesa de un futuro o de un porvenir se desvanecía. No solo porque no había niños, sino porque los adultos no estaban ya en contacto con eso nuevo que traen los nuevos. Entonces decía, me parece que hay algo de esa ley simbólica que ordena lugares y que nos obliga a pensar en diferenciarnos, que es una certeza. Eso lo sabemos. Tenemos chicos ahí y los adultos estamos acá. Y eso en las escuelas es del orden de los cuerpos, de lo fáctico, del hecho. Estamos ahí juntos. Lo complicado, me parece, es saber cómo actuar esa ley simbólica, cómo darle forma, cómo darle encarnadura, ¿sí? Porque no estamos hablando de leyes escritas ni de normas que pueden variar, que pueden ser particulares de cada institución. Es una ley que requiere de sostenes, de medios, de gestos, de palabras. Y ahí me voy al segundo concepto que yo invito a reformular y que me parece que también puede servir de signo de estos tiempos de transformación, que es la cuestión de la autoridad. Porque si esa ley simbólica tiene que ser sostenida para dar lugar a los nuevos, hacen falta figuras que la sostengan, ¿no? Hacen falta padres, madres, maestros, postas, ¿no? Un psicoanalista, Kammerer, dice postas parentales, no solo padres, maestros, referentes, figuras que tomen la posta de aquellos que recibimos, aquellos que hace un rato ya que estamos en el mundo y recibimos a los que vienen. Entonces pensaba que la autoridad es uno de esos conceptos que si no se cuestionan, si no se preguntan, se refuerzan en el peor de los sentidos. Se insiste, ¿no? Muchas veces se escucha esto, bueno, reinstalemos lo que teníamos, ¿no? Si no nos iba mal. Bueno, una forma de pensar, ¿no? Una forma de decir, no nos iba mal con una autoridad como dominio, como ejercicio de una jerarquía, de una superioridad y un pedido a cambio, de un pedido de obediencia a cambio. Entonces me parece que si queremos pensar otras formas de autoridad, justamente no la autoridad imposición o la autoridad dominio, hoy es necesario volver a preguntarse qué implica, ¿no? ¿Qué implica una autoridad? ¿Qué modo de relación la puede caracterizar? ¿Qué formas puede asumir? Pero sobre todo, ¿qué es lo que debe garantizar esa autoridad? Si la autoridad garantiza la tramitación de esta ley simbólica, habrá formas en estos tiempos que nos tocan de ejercerla. Y una tercera cuestión tiene que ver con la idea de que esto tiene sentido si pensamos que una autoridad abre este espacio de lo común. Y acá aparecen sumamente una variedad enorme de discusiones en torno a qué es armar lo común, qué nos permite vivir juntos y no solo estar uno al lado del otro soportándonos. Y si nos vamos a preguntar por las formas de esa ley simbólica y por la autoridad, y la pregunta ¿para qué nos lleva al poder vivir juntos? La pregunta también es ¿cómo? ¿A qué precio? ¿Se trata de vivir juntos resignando lo individual para poder estar con los otros? ¿Se trata de hacer valer lo singular a la vez que formamos parte de un común? ¿Vivir juntos alrededor de derechos solos, desgajados de deberes, o de derechos y deberes unidos en donde se arma ahí una responsabilidad que organiza formas de vivir juntos, ya digo, no soportando y alejándonos de esta idea de violencia como avasallamiento? Retomo un poquito